Hoy vinimos a visitar un espacio donde se conserva la biodiversidad y esos polinizadores que son tan importantes para nuestra existencia. Entonces vamos a conocerlo. Dani, hablemos sobre la importancia de la conservación y de los polinizadores pues, para nosotros y los ecosistemas. Pues resulta que en los ecosistemas en general, para que todo esté saludable, tienen que tener como unos componentes, que tengamos diversidad de todos los organismos, de árboles, de plantas, de aves, de insectos. Y aparte de como de esas, digamos, componentes, necesitamos que haya como unos procesos que se den. Y entre esos procesos, de los más importantes son como que se reutilicen las cosas, el reciclaje de nutrientes, que lo hacen los microorganismos y los bichitos del suelo, y la polinización, que es como se reproducen las plantas con flor, que es como el proceso de formación de las semillas y los frutos, y que es mediado por los polinizadores, que son un grupo muy importante y muy diverso. Bueno, para entenderlo un poco mejor, ¿qué sería polinizar? O sea, ¿qué hace el animal o el insecto cuando llega a la flor? Las flores, la mayoría que conocemos y que vemos son, les dicen perfectas. Tienen en la estructura de ellas, son tanto masculinas como femeninas. Y para que se fecunde, como con los animales, necesitamos que la parte masculina llegue a la parte femenina de otra flor de la misma especie. Pero pues las plantas no se mueven. Entonces, digamos que ellas aprendieron a delegar esa función con alguien que les colabora, con un mensajero, una mensajera, que es el polinizador. El polinizador lleva el polen, ese polvito que normalmente vemos amarillo, pero puede ser de muchos colores, de flor en flor. Y así lleva esa parte masculina a la femenina y se da la fecundación de esa planta. Entonces esa es la labor y el proceso de la polinización. Háblanos también sobre este espacio, ¿de cuánto lo tienen? ¿Por qué quisieron crearlo? Pues acá digamos que viene por línea materna. Esta es la finca donde pues que la consiguieron los abuelos, donde se crearon mis tíos y mis tías. Y pues teníamos la fortuna de tener este espacio en plena zona cafetera. Yo desde que terminé mi formación en la universidad me vine a vivir acá y empezamos con un proyecto agroecológico. Es decir, como tener diversidad de cultivo, respetando como la biodiversidad de la zona. Y desde el 2018 conocí como el trabajo con las abejas nativas y fue algo que me apasionó mucho y me encarretó y nos empezamos a volver eso como el eje central del proyecto, porque es algo que mezclaba todo lo que me interesaba, conocer y mantener más la biodiversidad, trabajar con las plantas, con los insectos, tener distintos cultivos, dejar también que crezca el rastrojo y las malezas que igual son muy importantes para mantener la biodiversidad. Y así fue como que nos direccionamos como por esa parte en particular. Nosotros conseguimos el espacio como un santuario de abejas, entonces la idea es especialmente que sirva para conservar y para educar en torno a los polinizadores. Y especialmente trabajamos con un grupo de abejas en particular que se llaman las abejas sin aguijón, que son abejitas que pueden ser manejadas. Entonces todas esas que vemos acá son casitas colmenas de abejas nativas. Acá tenemos aproximadamente 50 de estas colmenas de 6 especies diferentes. Bueno, ¿cómo así que hay abejas sin aguijón? Pues eso no tenía ni idea, me imagino que más de uno que nos está viendo no sabía que hay abejas que no tienen aguijón y que pues no nos pueden picar. Digamos que hay una abejita que es como la más popular, la que normalmente siempre se nos va a la cabeza cuando hablamos de abeja, que es como la que sería la Como abejita maya. amarillita con negro. O la de B-Movie, sí, la amarillita Sí. con negro y que relacionamos con el aguijón, con la miel, con las colonias, con unas familias grandes. Pero ninguna de esas características es necesariamente como define una abeja. Son un grupo muy diverso. Para Colombia se conocen aproximadamente 600 especies de abejas. Y de esa la que hablamos, la abejita esta, la común, es una especie que ni siquiera es de acá, que fue introducida. Este tipo de abejitas que tenemos en estas cajitas eran las abejas melíferas que teníamos acá en esta región y las que conocían los pueblos indígenas, por ejemplo, que usaban su miel y su cera. Y aparte de eso hay muchas otras que tienen una vida, por ejemplo, que es solitaria. Entonces simplemente es como un ave, ¿cierto? Que tiene su nido. Tú me mostraste ahorita que había un abejorro. Sí, exacto, el abejorro que poliniza el maracuyá, un abejorro carpintero. Hay abejitas cortahojas que ahorita podemos ver un nido si quieren, que tienen unos nidos muy bonitos. Entonces es un grupo muy diverso en formas, en colores, en comportamientos. Hay abejas verdes metálicas, hay abejas cafés. Y dentro de esas abejas, pues no todas tienen el aguijón. Este grupo de abejitas, digamos que lo tiene atrofiado. Aparte el aguijón es como una modificación del aparato reproductor femenino. Entonces en general en todas las abejitas, solo en las que pican, solo pica la hembra. Los machos nunca tienen aguijón.
Bueno, ¿esa modificación es de manera natural o Sí, sí, es algo como evolutivo que se dio como en ese grupo y que también no solo son las abejitas, sino en los grupos como cercanos, en las avispas y en las hormigas pasa lo mismo. Bueno, tú me estabas contando que hay unas abejas que muerden. ¿Cómo así que las abejas muerden? Eso sí no lo sabía. Pues muchas de ellas se defienden es con el aguijón que tiene veneno, ¿cierto? Esa es su defensa. Pero, por ejemplo, estas que no tienen el veneno tienen otras estrategias para defenderse. Entonces muchas de ellas lo que hacen es tener una mandíbula fuerte que les sirve para morder. Entonces lo que hacen es, por eso la llaman a veces enredapelo o buscabarba, porque cuando sienten amenaza, que normalmente es cuando vos te acercas al nido, ellas lo que hacen es intentar pues mantener su colonia y ellas tiran es como a muerte, porque ellas defienden es como más que su propia integridad, la integridad de la colonia. Entonces van a atacar y te van a morder, normalmente en el pelo o en las partes oscuras. Entonces lo que hacen es pellizcar. Muchos no, en la mayoría de los casos no es como gran cosa, pero ellas también saben llegar a zonas sensibles, entonces te pueden morder acá en el párpado o en el labio, donde uno ya tiene una sensibilidad como mayor. En estas colmenas también hay una abeja reina. Sí, estas Sería un colmenas, poquito más grande. mucho más grande, es muy, muy, muy gordita. La madre es muy gordita, tanto así, ella después de fecundarse, como que el aparato reproductor se desarrolla tanto y se vuelve tan grande que ella ya no puede volver a volar. Una de las partes también más importantes, sobre todo de trabajar con este tipo de abejitas, es esos saberes como tradicionales. Como el que decía, échele miel a cualquier tipo de herida. Exacto, la miel tiene varias propiedades antibióticas, antiinflamatorias, antioxidantes y por eso es como tan importante y tan buena para incluirla en la dieta y para usarla como remedio. Para lo que decías, por ejemplo, para cicatrizar una herida, la miel, por ejemplo, de las angelitas, que son las abejitas que vimos ahora, también se ha usado tradicionalmente se considera como la abejita más limpia, entonces se usa para afecciones de los ojos, para infecciones tipo conjuntivitis, para tratar los terigios, para los dolores de estómago. Y mucha gente, por ejemplo, la amiga con la que yo empecé, ella conoció como lo de estas abejitas nativas en Río Sucio, en los resguardos indígenas, y allá es muy común que la gente tenga las colmenitas al lado de su casa. Y es parte como, primero como que algo que le trae prosperidad y bienestar al hogar, y aparte es como tener ahí como una botica, como un botiquín, que cuando tienen alguna afección, pues abren un pedacito de la colmena, sacan un poquito de miel y la usan como en forma medicinal. Nosotros trabajamos sobre todo la parte de educación, tenemos como el proceso de formación de las familias custodias, pero también tenemos como, digamos, desde la Fundación Agilcap, que es con que trabajo, una oferta como de servicios en capacitación y asesoría. Entonces formamos sobre todo en lo que tiene que ver con la cría y el manejo de este tipo de abejas y aprovechamos pues el material que hay acá, las colmenas, como para hacer los ejercicios y las prácticas. También tenemos como otro tipo de trabajo más de educación para niños y niñas que hemos como direccionado a algunas escuelas rurales con las que trabajamos. Por ejemplo, aquí en el Alto de la Mina o también con la red de ecoparques que tenemos un trabajo conjunto donde hemos hecho pues distintas actividades, horas de títeres, ejercicios como con cartillas para colorear y también otro proceso, por ejemplo, en Chinchiná con los carabineritos, que es un grupo como de voluntarios ambientales que trabaja como con la policía. Eso yo siento que muchas veces, sobre todo hace muchos años, cuando hablamos de conservar, entendíamos como que había que mantener la naturaleza como intacta y por allá lejos de nosotros. Pero partía como ese principio de que nosotros no estamos ahí metidos, pero nosotros somos un Ajenos. animal como cualquier otro y hacemos parte de todas estas interacciones. Y entonces, si el entorno está sano, nosotros vamos a estar sanos. Y es una cuestión de salud y de respeto con lo que nos rodea. Entonces, por eso es muy importante conocer toda la diversidad de organismos que tenemos y protegerlos. En mi caso particular, como mi pasión, como ven, es los polinizadores, las abejas, pero desde la fundación nosotros tenemos muy claro que ese es como, digamos, como una sombrilla para conservar la diversidad en general, que es como por el lado que trabajamos, pero lo primordial es conservar la diversidad como en su todo. Todos los animales tienen como sus funciones y, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con como con este discurso de que la abeja es el ser vivo más importante del planeta, porque pues la polinización es muy importante, pero hay muchas otras más cosas, ¿cierto? Y es simplemente como una sombrilla, hablar de ellas, conservarlas, es una sombrilla que va a conservar muchos otros animales, así como la gente que se apasiona por las aves, que por conservar a las aves pues siembran árboles, protegen el agua y eso se vuelve una sombrilla como para todo el entorno y para nosotros también. Dani, me estabas contando que aprecias mucho este mural. ¿Quién lo pintó y pues qué quiso representar allí? Sí, este es un trabajo de un amigo de acá de la vereda, se llama Mateo Jaramillo.
y pues él trabaja así como con artes plásticas, con escultura, con pintura, y también hace parte de un proceso que nosotros tenemos, que son las familias custodias de abejas, que son familias que lo que hacen es como replicar, digamos, la información que intentamos compartir, que aprenden sobre el manejo de las colonias y desde sus lugares empiezan a conservarlas, teniendo colmenitas, sembrando árboles, sembrando jardines. Nosotros para conservar, ¿qué podemos hacer? Esa es una de las cosas, sembrar. Si tenemos la posibilidad, sembrar árboles, sembrar plantas de jardines, siempre priorizando como las especies nativas, pero uno también entiende que muchas veces pues la gente no tiene como acceso a esos espacios. Entonces ya pues se puede hacer desde, digamos, el apoyo a fundaciones, organizaciones que trabajen con la conservación, siendo también conscientes de qué estamos consumiendo, ¿cierto? Intentando buscar como más productos que sean como responsables con el ambiente y con las personas, que sean como de un modelo hacia agroecológico, orgánico. Entonces todos son como granitos de arena que uno puede ir haciendo como para conservar. Bueno, hay muchos polinizadores, no solamente son las abejas. Exacto. ¿Cuáles otros polinizadores podemos encontrar? Los que, digamos, los más populares siempre son como las abejitas, Mariposas, las mariposas y los colibríes, ¿cierto? Que son también como muy carismáticos. los murciélagos. Los murciélagos, por ejemplo, poca gente pues se le ocurre, pero son también muy importantes. Polinizan las ceibas, las pitayas. Y como salen en las noches, pues normalmente no vemos como esa función, pero también son polinizadores muy valiosos. Las moscas son otras que son, hay muchas especies de moscas y muchas moscas polinizadoras que Mira. polinizan, por ejemplo, el cacao. Entonces sin las mosquitas no tendríamos el chocolate para el desayuno. Hay escarabajos que polinizan, por ejemplo, muchas veces las palmas y son muy importantes para muchas flores y especialmente como para las palmas. Las polillas, que pasa igual que con los murciélagos, que como no vemos cuando visitan porque salen de noche, pues tampoco pues estamos como tan al tanto de su labor. Y muchas veces otros que pasan inadvertidos, por ejemplo, en muchas ocasiones las hormigas o las avispas también pueden polinizar. Bueno, Dani, muchas gracias por todo, gracias también por recibirnos y por tener este espacio tan importante de conservación. Recuérdales por favor a todos cómo se llama este lugar y si los podemos encontrar en redes sociales. Este espacio lo llamamos, es un santuario de abejas, es el santuario de abejas Najilca, que está ubicado en Chinchiná, en la vereda Alto de la Mina. Nos pueden buscar también en redes sociales, en Facebook estamos como Fundación Najilca y en Instagram como Najilca, que es el proyecto ya como institucional. Bueno, Dani, muchas gracias. Vamos a ustedes. abrir unas colmenas, ¿ok? Dale, genial. Vamos.